ustedes formándose y creciendo cada día más en la fe, creciendo cada día más en espiritualidad, creciendo cada día más en el amor a Cristo y a nuestra Santa Madre Iglesia. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre el libro del Apocalipsis. Es de verdad una maravilla conocer este libro. Recuerden de que habíamos dicho anteriormente de que íbamos a estudiarlo desde el punto de vista patrista, ¿verdad? Que ese va a ser el enfoque que le vamos a dar a este estudio para que vayamos haciendo una relación de toda la escritura con el libro del Apocalipsis. Y hoy vamos a ver una estructura muy particular que es, valga la redundancia, es muy particular dentro de este libro, puesto que este libro tiene digamos así, varias ramas en las cuales pudiéramos hablar y extendernos infinitamente. Sin embargo, hoy vamos a hablar y nos vamos a enfocar en una de esas ramas, de esa gran estructura que tiene este libro. Recordándoles que este libro es un libro que está dirigido a una comunidad cristiana de los primeros siglos, ¿verdad? Recordándoles también de que es un libro profético, ¿verdad? No nos sirve calcular, predestinar o adivinar el futuro. No, ese no es el sentido del libro del Apocalipsis. El sentido del libro del Apocalipsis es un libro profético dentro del pacto. Eso no lo podemos olvidar. Dentro del pacto. Sacar el Apocalipsis del pacto es cercenar verdaderamente el Apocalipsis. Muy bien. Vamos a ir a nuestra primera diapositiva y hoy vamos a hablar de los centenarios. Este libro contiene, a lo largo de toda esa estructura, a lo largo de todo su cuerpo, contiene tres grandes septenarios, ¿verdad? Y vamos a hablar de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Entonces, ¿qué sucede con estos anuncios? ¿Qué sucede con la trompeta? ¿Qué sucede con los sellos? ¿Qué sucede con las copas? ¿Cómo se desarrollan estos centenarios dentro de la estructura del Apocalipsis? Eso es lo que vamos a ir descubriendo. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver el primer centenario. ¿Dónde está ubicado? En Apocalipsis capítulo 4, versículos del 8 al 12. Recordarles que a ustedes se les va a estar enviando el material adicional donde va con mayor profundidad todo lo que aquí vamos hablando para que ustedes puedan reforzar los conocimientos que adquieren el día de hoy. Entonces, se da conforme, los siete sellos se dan conforme el Cordero los va abriendo uno a uno. Dice que nadie podía abrir esos sellos, solamente el Cordero. O sea, solo alguien que tiene el poder dado por Dios es que puede abrir esos sellos. Antes de romper los sellos, la visión se encuentra en el cielo con la teofanía de Dios. O sea, hay una visión de Dios y el Cordero. Recordemos que el apóstol San Juan dice, y vi al Cordero degollado, puesto en pie, ¿verdad? Esa es una teofanía. Y la alegría que causa que éste sea capaz de abrir el libro. A la vez, o sea, al abrir el libro, empiezan a aparecer estos sellos y estos sellos van a ser rotos para toda la comunidad. Pero es ahí donde vienen detalles interesantes de los sellos, es ahí donde vienen detalles interesantes de lo que estamos conociendo, porque muy bonito profundizar en ellos. Vamos a ver. Los primeros 4 sellos en la siguiente diapositiva originan los famosos caballos del Apocalipsis. ¿Qué pasa, hermanos? Que dentro de las teorías que en la actualidad nosotros, eh, eh, regresate, porfa, escuchamos, por ejemplo, y creo que les había mencionado aquel pastor norteamericano llamado Hugh Graham. Este señor empieza a hablar de los 4 caballos del Apocalipsis
Y él hace una rara interpretación que los termina acomodando y entonces viene, habla de Rusia como el que hace que estos caballos salgan y posteriormente viene aliado con China, aliado con la India y aliado con un país turco, con Turquía, no sé cuál con Turquía. Entonces, ¿qué sucede? Esa manera de interpretar milenarista, ¿verdad? Esa manera de interpretar provoca eh, una serie de conjeturas que llevan al error. Porque volvemos, sacamos al texto del verdadero contexto, lo sacamos del pacto, lo sacamos de la propia escritura y lo acomodamos para nuestra enseñanza, para nuestra propia, digamos, conveniencia. Entonces, los primeros 4 sellos originan los famosos 4 caballos del Apocalipsis. Los sellos 5 y 6 originan cataclismos. Después del sexto sello se da una visión de esperanza a los 144,000 personas. Y con el séptimo sello comienza el siguiente septenario, que es las trompetas. Y con ellas, en realidad, todo el resto del libro que concluye con la visión final de la Nueva Jerusalén. La apertura de los sellos es, digamos, lo que da inicio a un juicio, da inicio a un gran anuncio, a una transformación. Es un proceso, como por ejemplo, 40 días de Jesús en el desierto, una preparación larga para un proceso importante. 40 años del pueblo de Israel caminando en el desierto es un proceso largo de preparación para algo importante, para un cambio importante. Muy bien, continuamos. El septenario de las trompetas, que es Apocalipsis 8:11, comienza con una visión celeste de esperanza. Ojo, comienza con una visión de esperanza. No es, hermanos, una visión de destrucción masiva como lo quieren hacer ver muchas personas. No es eso. Hermanos, es que la palabra de Dios está muy clara, sobre todo cuando Jesús dice, van a haber guerras, van a haber terremotos, van a haber desastres naturales, y todavía Él lo dice, y todavía no es el fin. Para después continuar y decir, nadie sabe ni el día ni la hora, solamente el Padre. Pero muchos insisten en hacer, volvemos a la opción milenarista y a opciones idealistas, que lo habíamos estudiado en el tema anterior. Entonces es ahí donde empezamos a acomodar un libro que no tiene nada que ver con el fin del mundo. Y lo acomodamos, ¿por qué? Porque él es un libro rico en mucha literatura, un rico en muchas figuras literarias, perdón, y esas figuras literarias pues las acomodan y las interpretan a como ellos mejor la entiendan. Incluso dentro de la misma iglesia se ha dado el caso de que han habido interpretaciones erróneas de este libro. Cuando este libro estaba en proceso de elección para ser incluido en el canon, hubo una guerra pero campal, porque había muchos que lo declaraban apócrifo, ¿verdad? Fue muy discutido el incluir el Apocalipsis de Juan. Ahora imagínense si este libro causó controversia a la hora de elaborar el canon, ahora imagínense el Apocalipsis de Pedro, que también en algún momento fue parte de un canon y que se leía en algunas iglesias orientales, ortodoxas también. Entonces, básicamente los mismos 144,000 que vienen antes del séptimo sello, que coincide con la primera trompeta. Después se tocan las trompetas acompañadas de cataclismo. Luego de la sexta, el ángel y el librito. Hay un segundo libro, un librito pequeño, y los 2 testigos. Ojo con esos 2 testigos. Esos 2 testigos son importantes. Ustedes se acuerdan del monte de la transfiguración. ¿Verdad que ahí leímos de que estaba Jesús y que Jesús se puso de así que con una luz increíble, que su cuerpo se veía glorioso? Y que en ese momento también aparecieron 2 personas. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías, la ley y los profetas. Ahí tienen ustedes los 2 testigos. Al tocarse, dice la séptima
trompeta, hay un cántico de victoria. Por supuesto que hay un cántico de victoria, porque es un libro que nos está dando esperanza, es un libro que nos está mostrando un camino, es un libro que definitivamente propone un cambio. Es cierto, hay turbulencia, es cierto, hay persecución, es cierto, porque, por ejemplo, este libro es importante. Este libro es muy importante a la hora de analizarlo, sobre todo cuando usted pertenecía a la comunidad de Esmirna. ¿Y por qué a la comunidad de Esmirna? Porque la comunidad de Esmirna fue una de las más perseguidas, de los miembros de esa comunidad murieron muchísimos a causa de Jesucristo y de su iglesia. Ser cristiano equivalía a la pena de muerte. Entonces imagínense ustedes estar en una región, y no nos vayamos tan largo. Vean que en muchos países musulmanes, si usted es cristiano, usted puede correr peligro de muerte. Fácilmente usted puede morir, así como en muchos otros lugares donde las comunidades musulmanas pues son muy grandes. Vamos a continuar. Tenemos el septenario de las copas, que es a partir de Apocalipsis 15:22, y aparece un poco después. De nuevo comienza con una visión celeste, o sea, presenta a los vencedores, ¿verdad? Después las copas se derraman acompañadas también de cataclismos. Luego de la sexta copa, aunque sumergido en un ambiente de derrota, viene una promesa de esperanza. Es que en sí el libro encierra una forma de alentar a esa comunidad naciente, a esa comunidad primera cristiana que estaba sufriendo persecución, que tenían dificultades incluso hasta para celebrar. Todo lo tenían que hacer en catacumbas o lo hacían escondidas en casas, con señas, hablando un lenguaje incluso diferente, porque vean hermanos, ahí en algún momento Juan llega a utilizar nombres como por ejemplo los Nicolaitas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque tenían que empezar a crear todo un lenguaje, todo un sistema de comunicación para que no fueran detectados y no fueran asesinados y no los agarraran. Entonces, el ser humano es ingenioso, tiene que buscar las formas y las maneras, pues, de poder reunirse todos en comunidad. Vean nosotros lo que estamos haciendo. Ahora estamos llevando a cabo cursos a través de estos medios electrónicos, de medios digitales y podemos transmitir. Y es una manera también de hacer iglesia en estos momentos que vivimos una situación de pandemia. Dice que la conclusión de este centenario, luego de derramar la séptima copa, comienza con la presentación de la prostituta de Babilonia, pero nótese que inmediatamente comienza su declive. Va increciendo, desemboca hasta la visión gloriosa del libro final, del final del libro. Es que llega a un determinado momento, ya una vez las aperturas de los sellos, de las trompetas, de los libros, que en algún determinado momento que ya empiezan a aparecer los personajes importantes, ya empezamos a ver a los anticristos se empiezan a asomar, también se empieza a asomar la Babilonia, la prostituta, ya empezamos a ver ya una claridad en los personajes, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, vamos a ir poco a poco descubriendo los sellos, descubriendo las trompetas, descubriendo las copas. Sí, continuamos con la presentación. ¿Qué pasa con los sellos? Los 7 sellos establecen un periodo de los últimos días en general. Las 7 trompetas, entonces, advierten de la tribulación hasta el primer sitio de Jerusalén bajo sitio. Ahí yo no sé qué quise poner, perdón. Y a las 7 copas revelan el derramamiento final de la ira de Dios sobre Jerusalén y el templo en los años 67 al 70. Entonces, como les decía anteriormente, estos signos empiezan a darnos las pautas de hechos que ya sucedieron, de situaciones que ya el pueblo de Israel enfrentó, porque esta revelación, vuelvo y lo repetimos, no es para nosotros es en otro sentido, no en el sentido de los que vivieron eso, ¿verdad? Y que perfectamente bien tenían que
saber de lo que iba a suceder. ¿Y cómo lo hicieron? A través de un lenguaje metafórico, usando metáforas, usando señas, usando simbología en números, en colores, una serie de elementos que enriquecen este texto y nos tiene que ayudar a nosotros a entender el por qué lo hicieron de esa manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña dinámica. Vamos a estudiar las primeras 4 copas y vamos a ver la relación que existe con el Nuevo Testamento. Vamos a ver esa relación que existe con el Nuevo Testamento. Caramba, casi me arranco los audífonos. Y esa revelación que existe con el Nuevo Testamento de los hechos que ya acontecieron y que han sucedido ya. Pero lo vamos a estudiar desde, nuevamente lo decimos, vamos a estudiarlo desde el punto de vista petrista para que entendamos los acontecimientos y podamos hacer la relación entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y este último libro del Nuevo Testamento que es el Apocalipsis. La primera copa es capítulo 8, versículo del 6 al 7. ¿Qué nos dice? Que los juicios desencadenados por el sonido de estas trompetas no solo nos recuerdan la caída de Jericó, sino también las plagas que ya cayeron sobre Egipto antes del Éxodo. Juntos se presentan como destruyendo la tercera parte de la tierra. Ahora viene lo importante. Vamos a continuar con la otra presentación y vemos. Sin embargo, la devastación es tremenda y efectivamente resulta en el fin de la nación judía. El sujeto de esta terrible profecía es Israel, hermanas. Es Israel. Se ha convertido en una nación de egipcios y cananeos. Peor aún, una tierra apóstata del pacto. Todas las maldiciones de la ley están a punto de ser derramadas sobre los que una vez fueron el pueblo de Dios. Importante, por favor, leer Mateo 23, 35, 36. Aunque ahí está el texto, hay que leerlo y leerlo y leerlo. E importante también recordar estas palabras. Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por sus hijos. Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por sus hijos. Porque ahí hay una clave increíble. Vamos a ver lo que dice el versículo 35. Para que caiga sobre vosotros toda sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien mataste entre el templo y el altar. Y dice Jesús, en verdad os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que en el Nuevo Testamento ya Jesús, entonces sí, está haciendo una invitación a que haya un cambio de parte del pueblo y que acepten el mensaje y se arrepientan. Porque ¿qué es lo que ha estado haciendo este pueblo? Este pueblo ha estado siendo infiel al pacto, ha estado faltando al pacto y han hecho sacrificios de los propios profetas enviados por Dios. ¿Se acuerdan de aquella parábola de que hablaba Jesucristo de enviar a un criado para llevar un mensaje y lo mataron? Y luego envió a otro y lo sucedió exactamente lo mismo y envió a otro y también sucedió lo mismo. Y él dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que mandar a mi hijo para que sea él. A él no lo van a tocar. ¿Y qué pasó? Lo mataron. ¿Y qué sucedió con el papá? El dueño de esta finca se enfureció y mandó a todos sus empleados a que mataran a los, perdón, el trabalenguas, pero a que mataran a los que mataron al hijo. ¿Mm? ¿Se dan cuenta la maravilla que esto nos tiene que empezar a desarrollar? Es lindo a veces ser muy curioso de la Sagrada Escritura porque uno aprende muchísimo. Vamos a la siguiente diapositiva. Por eso una recomendación muy, muy, muy importante, hermanos, es que seamos asiduos a la lectura de la palabra de Dios. En la medida de lo posible, todos los días leer un pedacito de la palabra de Dios. Para eso tenemos una serie de instrumentos preciosos que la iglesia ha desarrollado para nosotros poder tener esa relación con Dios. Por cierto, ahí en la librería Juan Pablo II tenemos un libro que se llama El pan de la palabra. Uf,
recomendadísimo 100%, porque ese librito que es trimestral me ayuda a mí a tener una lectura, una mayor relación con la palabra de Dios, porque la manera en que está estructurada es para que yo haga una lectura meditada. Recomendado, pan de la palabra, no se les olvide. Entonces, las primeras 4 trompetas se refieren aparentemente a una serie de desastres que devastarán a Israel en los últimos días, principalmente a los sucesos que condujeron al rompimiento de las hostilidades. Del mismo modo dice que los juicios de los sellos son contados en grupos de 4. Los juicios de las trompetas se cuentan en grupos de 3. Suena la primera trompeta y una maldición triple. Ojo, granizo, fuego y sangre. Esas granizo, fuego y sangre no les suena conocido por algún lado, por ahí, no, alguna vez lo habían escuchado antes de eso. Vamos a ver, ¿qué dice? Que es lanzada y afecta a la tercera parte de la tierra. 3 objetos en particular son relacionados. Ojo, Juan B. Granizo, fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Es que, hermanos, todo está íntimamente ligado, ¿verdad? Y eso es lo que emociona de conocer este libro, porque al ver esa unión de toda la escritura y referir al triunfo de Dios, al triunfo de Jesucristo, al triunfo de su iglesia, al final de los tiempos, es maravilloso. De verdad que es maravilloso. Vamos a ir a la otra diapositiva y dice lo siguiente, que la sangre de los testigos asesinados se mezcla con fuego del altar, trayendo ira sobre los perseguidores. El resultado de esta maldición tiene alguna similitud con la 7ª plaga de Egipto. Recomendadísimo, por favor, leer Éxodo 9, 22, 26. Que es que se quema la tercera parte de la tierra y 1/3 de los árboles, así como la hierba verde. Hermanos, en eso nos cuenta de que empezó a llover el granizo y el fuego y toda la caramba y se vio el desastre, pero interesante, solo donde estaban los elegidos de Dios no cayó, en Gedeón, en Egipto. Es el único lugar donde no cayó el granizo. Y ahí en todos lados, y todo se quemó y todo se echó a perder, ¿verdad? Es interesante porque también hay que ver esa acción y ahora la vamos a ver reflejada aquí. Es decir, toda la hierba de la tercera parte de la tierra. Si los árboles y la hierba representan el remanente elegido, como aparece en 7.3, Apocalipsis 7.3 y 9.4, esto indica que no es tan extenso el sufrimiento físico y la muerte al descender la ira de Dios sobre los malvados. O sea, ¿qué nos dice el texto? Que aquellos que practican la maldad, aquellos que están lejos del pacto, aquellos que, digámoslo así, han dado la espalda a Dios, pues eso va a pasar. Pero aquellos que han sido fieles a los mandatos y que han sido perseguidos a causa de Jesús, pues entonces ellos van a tener un trato diferente, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Pero entonces nosotros tenemos que ser claros. Primero, que la iglesia no puede ser destruida por completo en ningún juicio, porque si la iglesia es destruida por completo, entonces tenemos un problema con Mateo 16, 18. Recuerden que Mateo 16, 18 nos dice que no podrá ser vencida por los poderes del infierno, ni los poderes del infierno podrán contra ella. Puede ser aminorada, puede quedar así chiquitita, puede quedar muy delgadita si ustedes quieren, ¿verdad? Pero jamás será vencida, jamás será derrotada, jamás será aplastada. Vamos a triunfar.
Lo segundo que podemos decir que a diferencia de los impíos, el destino final de los cristianos no es la ira, sino la vida y la salvación. Vean, esos textos hay que estudiarlos con mucho detenimiento. Voy a hacer un paréntesis rapidísimo. Yo estoy cruzando un poquito, digamos, a la hora de escribir los números. Por aquello, si acaso tienen duda de algún versículo, tal vez yo me equivoqué, por favor me lo hacen saber, así como lo hicimos con una compañera, pero es importante tener los versículos tal y como tienen que ser estudiados. Muy bien. Entonces, recomendación estudiar Romanos 2, 7 y 9 y Primera de Tesalonicenses 5, 9. Ok, continuamos. ¿Qué nos dice Romanos 2, 8, 9? Dice que literalmente la vegetación de Judea y especialmente la de Jerusalén sería destruida según los métodos de guerra romano de tierra arrasada. Vean, hay algo interesante que tenemos que decir de las legiones romanas. Las legiones romanas llegaban a un país a conquistarlo y llegaban por mar. Adivinen qué hacían los capitanes de los barcos. Los encendían. Entonces ya los soldados no podían regresarse a sus barcos para huir. Los soldados tenían que pelear a muerte, arrasándolo todo. O sea, imponían su ley, su dominio, a través de una violencia desproporcionada. Por eso es que en el texto vemos que habla de métodos romanos de guerra, de tierra arrasada. Es que no dejaban nada. Cuando, hermanos, destruyen Jerusalén, es que la destruyeron. Vea que solo el muro quedó del templo, un muro. De ahí todo fue destruido, todo. Imagínense ustedes, hermanos, que el único lugar que digamos quedó en pie es el famoso lugar del cenáculo donde Jesús instauró la Eucaristía. Es un detalle muy interesante de esa parte, cómo no fue destruido ese lugar. En el sonido de la trompeta del segundo ángel vemos un paralelo de la primera plaga de Egipto en el cual el Nilo se convirtió en sangre y murieron peces. De la misma manera, la causa de esta calamidad fue la gran montaña ardiendo en fuego lanzada al mar. El significado de esto se hace claro cuando recordamos que la nación de Israel era el santo monte de Dios o monte de su heredad. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que esta figura que estamos hablando del Éxodo 15, 17, recordemos que el pueblo de Israel va hacia dónde? Va hacia el monte del Sinaí y allí reciben las tablas de la ley. ¿Y qué es lo que escuchan? Una gran montaña y se miraba una zarza ardiente inmensa, era algo impresionante. Entonces, también tenemos que relacionarlo con Éxodo 7, 17, 21, porque ¿qué sucedió con el Nilo? Con el Nilo pasó de que fue herido y todos los peces murieron porque no corría agua, lo que corría era sangre. De la misma manera va a pasar ahora en el libro del Apocalipsis. Entonces, estos pequeños detalles son una gran calamidad. Imaginémonos los mares muertos. Muertos. ¿Qué sucedería? Tendríamos en nuestras costas, en nuestras playas, cientos de miles de millones de especies marítimas muertas. Eso mismo pasó con la gente de Egipto. Muy bien. Vamos hacia adelante. Ahora Dios está hablando de Jerusalén en el mismo lenguaje que una vez se usó para hablar de Babilonia. Un hecho que será céntrico son las imágenes de este libro. Que estas imágenes, o sea, estamos hablando que, por ejemplo, de los jinetes del Apocalipsis, vamos a hablar de la mujer, de la prostituta, vamos a hablar el personaje ese, el falso profeta, vamos a hablar de la bestia, de todos esos detalles curiosos que tiene y nombres curiosos que salen por ahí, pero vamos a profundizarlos. Entonces, las imágenes de este libro aquí
son interesantes. Jeremías 51, 25, 42 dice, he aquí, yo estoy contra ti, oh monte destruidor. Dice el Señor, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas será cubierta. Es que aquí es donde vemos, cuando nos hable de la Babilonia y nos hable de multitudes, estamos hablando de aquellas personas que están fuera del pacto. Toda la clave está aquí en el pacto, toda la clave está aquí en entender de que esa multitud son ese pueblo. ¿Se acuerdan de ese pueblo de Hosana? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y después estaban diciendo, crucifícale, crucifícale, porque no lograron identificar a Jesús como el verdadero Mesías y el verdadero Salvador. Y no solamente no lo logran, no aceptaron su mensaje. Cerraron por completo las puertas de su corazón de par en par. Cerraditas por completo. En vez de estar de par en par, las cerraron por completo. ¿Verdad? Entonces, hay que conectarnos con el hecho de que Jesús, en medio de una larga serie de discursos y parábolas sobre la destrucción de Jerusalén, porque en algún momento vamos a estudiar las parábolas apocalípticas de Jesús, las parábolas que nos tienen que ubicar en los momentos del juicio final, son varias, ¿verdad? Están como las parábolas donde Jesús presenta al Padre. El Padre es como un sembrador que sembró semillas en un zarzal, en unas piedras, en un campo fértil. Ese es el Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre es el que tiene dos hijos. Uno le pidió la plata y se fue, y el otro se quedó. Esas son las parábolas que presentan al Padre. Pero también tenemos las parábolas apocalípticas, esas parábolas que nos hablan del día final, del juicio final, ¿verdad? Muy interesante. Por ejemplo, el discurso de parábolas sobre la destrucción de Jerusalén, Mateo 20, 25. Maldijo una higuera estéril como símbolo de juicio sobre Israel. Luego les dijo a sus discípulos, vean lo interesante, considera a Israel como un pueblo estéril. Cuidado, porque nosotros podemos también ser un pueblo estéril. Hay que dar frutos. Luego les dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis de esto de la higuera, sino que a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, que creyendo lo recibiréis. Y no es que Jesús, como lo ponemos ahí en las preguntas, no estaba siendo impertinente. Tampoco esperaba que realmente los discípulos anduvieran por allí orando para mover montañas de manera literal. No, no se trata de eso. Definitivamente no se trata de eso, ¿verdad? Continuamos. Se trata más bien de enseñarle a esta comunidad el valor de la fe, el valor de la esperanza y sobre todo de la escucha de la palabra de Dios, de lo que usted puede hacer con Jesús y de lo que dejamos de hacer cuando no tenemos a Jesús en nuestra vida. La tercera trompeta nos habla como el símbolo procedente de la visión de la tercera completa combinada con imágenes bíblicas, de la caída tanto de Egipto como de Babilonia. En efecto, de esta plaga las aguas se vuelven amargas, similar a la primera plaga de Egipto, que ya lo habíamos visto, en la cual el agua se volvió amarga a causa de la multitud de peces muertos y en descomposición. La amargura de las aguas es causada por una gran estrella que cae del cielo, interesante, ardiente como una antorcha. Este paralelo a la profecía de Isaías tocante a la caída de Babilonia, de la cual se habla en términos de la caída original del paraíso. Entonces, es muy interesante en esta parte porque vamos a ver un poco de qué nos está hablando Isaías. Vamos a ir a la otra presentación. Ojo, comienza con el texto diciendo, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. ¿De quién está hablando?
de Lucero, hijo de la mañana. Estamos hablando de Lucifer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿qué nos está presentando ahí? La forma de ser de esta persona, de este ser, que era una forma bastante prepotente. Quería colocarse en el trono de Dios, quería ser como un Dios. Entonces, recordemos de que él es expulsado y que hay una batalla y que él dice, Jesucristo dice, yo vi, lo único que he visto caer del cielo es, ¿qué? A Lucero de la mañana, quien una vez fue el ángel más bello y más perfecto. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Vean a dónde lo tiran. A los lados del abismo. Isaías 14, 12, 15. Vean a dónde va a parar este que era llamado Lucero, hijo de la mañana. El nombre de esta estrella caída es Ajenjo, un término usado en la ley y en los profetas para advertir a Israel de su destrucción como castigo por su apostasía. Recordemos que la apostasía es reconocer que Dios no es mi Señor, que yo renuncio a creer en Dios. Por lo tanto, entonces, esa actitud del Lucero, hijo de la mañana, era una actitud de no reconocer el señorío de Dios, de no reconocer la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Viene el castigo, viene el problema. ¿Cuál es el problema? El problema que viene es que él es expulsado de donde estaba y dice, tirado al Seol, a los lados del abismo. O sea, no tiene vuelta atrás, fue expulsado, fue quitado de la presencia del Señor, fue apartado de la presencia del Señor y dejó de ser un ángel de luz, dejó de ser alguien importante y ahora está caído, ¿verdad? Y vamos a ver detallitos más interesantes en la diapositiva que viene. Dice que la cuarta trompeta, como la novena plaga en Egipto de densas tinieblas, ¿verdad? Hay algo muy importante, hermanos. Dentro de las 10 plagas, los egipcios reconocían 10 dioses. Al Nilo lo consideraban un dios. Ra era el dios del sol, el de la luz, de la mañana, ¿verdad? Las ranas eran consideradas dioses porque eran fecundas. Las vacas, ¿verdad? Entonces, ellos, por ejemplo, en sus vestiduras de todos los días usaban, tal vez ustedes en las películas lo habrán visto, pero usaban unas cositas ahí en la cabeza y a veces usaban unas cajitas, pues en esas cajitas se echaban imágenes chiquititas de los dioses a los cuales ellos rendían culto, ¿verdad? Ok, entonces dice, como la novena plaga en Egipto de densas tinieblas, la maldición traída por el cuarto ángel golpea a los portadores de luz, el sol, la luna, las estrellas, de modo que un tercio de ellas pudieron quedar oscurecidas. Las imágenes aquí fue usada por los profetas por largos tiempos para ilustrar las caídas de las naciones y de los gobernantes. ¿Cuáles gobernantes serán esos? Es que hermanos, vean, durante la historia nosotros vimos, por ejemplo, asesinatos de sacerdotes, asesinatos no hablo ahorita, estoy hablando del tiempo de Jesús, asesinatos de emperadores, ¿verdad? O sea, no aguantaban nada, o sea, ahí eran matándose unos con otros, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo más adelante. Ok, en esta siguiente diapositiva lo vamos a ver un poquito más claro. Entonces, eran las caídas de un gobernante tras otro, jefe tras jefe del Imperio Romano y de la nación judía. Por ejemplo, Gallo, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, todos murieron asesinados. Qué terrible, ¿verdad? Pero
estamos hablando de gobernantes, estamos hablando de personas que tuvieron una incidencia dentro de la vida de los cristianos. Otros se suicidaron, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos también Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa. Recuerden que son 3 Herodes, ¿verdad? Recuerden que Herodes el Grande es el Herodes que mandó a asesinar a los niños para evitar el nacimiento del Mesías. Herodes Antipas es al cual le llevan a Jesucristo para que lo enjuicien. Y Herodes Agripa, que es el último de los Herodes que están en el trono de Israel. Y la mayoría de los príncipes herodianos, junto con pocos de los principales sumos sacerdotes de Jerusalén, perecieron en desgracia o en el exilio en forma violenta. Entonces, ven cómo ya vamos entendiendo un poquito más sobre que estas figuras históricas, ojo, porque también recordemos los elementos históricos, estas figuras históricas del Apocalipsis coinciden con los tiempos de la primera comunidad cristiana. Por eso el análisis petrista es importante, mucho más que el milenarista, a mi juicio, y lo aclaro porque es mi juicio. Pero el análisis que hacemos ciertamente es petrista sin dejar afuera también algunos elementos importantes del milenio, de los idealistas, porque de todos vamos hablando un poquito. Entonces dicen, todos estos soles fueron apagados y estrellas oscurecidas. Águila, querubín voladora, controla la sección de las trompetas en el Apocalipsis. Y es apropiado que Juan ve un águila volar por en medio del cielo, advirtiendo la ira venidera. Aquí aparece una imagen, un nuevo personaje, y ese es el del águila. Entonces, es importante que el águila la veamos como un símbolo del pacto, pero también tiene otra connotación que la vamos a desvelar, que la vamos a descubrir. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente diapositiva. El águila, como muchos otros símbolos del pacto, tienen una doble naturaleza. Ojo, ciertamente tiene una doble naturaleza. Por una parte significa la salvación que Dios proporciona al pueblo de Israel, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó, ¿verdad? Y le halló en tierra de desierto. ¿Dónde? En Sinaí. Y en yermo de horrible soledad. ¿Dónde? En el desierto. 40 años anduvieron divagando por todo lado. Los trajo alrededor, los instruyó, claro, les dio las tablas de la ley, hizo el pacto con ellos, los guardó como la niña de sus ojos. Claro, claro que tenía que guardarlo como la niña de sus ojos, eran su pueblo. Él lo dice, yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Y lo repitió cualquier cantidad de veces. Como el ávila, que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Claro, el Señor nos dice, yo soy como un águila. Él abre y extiende. Vean que una de las características principales del águila es construir en sus hogares, sus nidos, en lugares inaccesibles, completamente inaccesibles. ¿Para qué? Para evitar que lleguen cualquiera a su lugar, a su casa, para que así se eviten de que otro depredador llegue. No, no, no. El águila es muy, muy interesante a la hora de estudiarla, porque el águila nos muestra a nosotros cómo hay que ser a la hora de crear un nido, una familia. O sea, hay que ponerle un lugar totalmente inaccesible, donde nadie pueda llegar a meter, como decimos nosotros popularmente, la cuchara. Muy bien, continuamos. Pero el águila también es una temible ave de presa asociada con sangre y muerte y carne en descomposición. ¿Cierto? El águila toma, arranca. El otro día estaba viendo así un video, me impresionó sobremanera. O sea, una mujer salió con un perrito chiquitito de esos tipo chihuahua y de repente solo miró cuando el águila flups, se le llevó el cachorro, se le llevó en el aire y obviamente
está muerta ese cachorro, ¿verdad? Es también una ave cazadora, es algo que es usada para esos fines, ¿verdad? Entonces, a menudo la advertencia profética de la destrucción de Israel están expresada en términos de águila que descienden sobre la carroña. ¿Cuál carroña? Deuteronomio 28:49 y Jeremías 4:13, Lamentaciones 4:19, Oseas 8:1 y Hebreos 1:8 y Mateo 24:28 nos van a decir qué carroña. Nos van a enseñar cómo es la carroña de la cual está hablando el evangelista Juan. Hermanos, entonces vean, este pequeño recorrido por 4 de las trompetas y con estos textos que tenemos aquí, vamos a nosotros a entender muchos elementos dentro del pacto. Y no solamente entender los elementos dentro del pacto, sino que nos tienen que conducir a despertarnos, como dicen, la curiosidad por querer saber más. La curiosidad. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estar hablando ya de los personajes. Vamos a meternos también al lenguaje litúrgico que tiene el Apocalipsis. Vamos a vernos por qué decimos que el Apocalipsis es un libro de culto, es un libro litúrgico de celebración, porque tiene elementos que nos enseñan a dar a conocer a Jesús a través de este libro precioso, a darlo a conocer en victoria, porque Él es el que vence al final de los tiempos. Vamos a ver la riqueza de lo que es ver a la mujer. Entonces, esto va a traer una serie de elementos. Recordemos que cuando se les envíe el material adicional, ustedes van a poder hacer algo más grande, un estudio más profundo de todo, porque lo que ustedes han visto aquí, más adelante, ustedes lo van a tener. Eso y más que los va a enriquecer muchísimo, muchísimo, muchísimo su conocimiento sobre el libro del Apocalipsis. Muy bien, hermanos. Por el día de hoy hemos concluido. Si tienen ustedes alguna pregunta o alguna duda, pues aquí estamos a la orden.